Nos conviene cumplir toda justicia. 61-10-01. Predicado el domingo por la mañana, 1 de octubre de 1961 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 58 minutos, siempre es un privilegio venir a la casa del Señor. Nunca en mi vida me he arrepentido de haber ido a su casa. Pero supongo que esta mañana es uno de los momentos más difíciles en los que he venido. Sí, es cierto. Sabemos que en la vida hay cosas que debemos afrontar. Y debemos recordar que nos sucede a todos. Y estamos muy agradecidos esta mañana, yo y mis hermanos están muy agradecidos con Dios, por saber que nuestra madre está salva. Ella es mayor, y llevábamos tiempo esperando esto, porque es madre de muchos hijos y su vida está destrozada. En la época de mi madre, no contaban con las comodidades que tienen ahora para cuidar a las madres cuando tenían a sus bebés. Quizás, mamá cuidaría a uno de los niños esa mañana y se levantaría a lavar la ropa esa tarde. Así que ahora pasan varios días en el hospital, con todo tipo de medicamentos, lo cual agradecemos estas cosas que pueden ayudar a estas madres y a todos. 3. Ella está muy cerca de morir. El hermano Branham llora. Es un poco difícil esta mañana, pero aún así prometí estar aquí. Y. Ahora, no puedo decir que mi madre se va. Lo he dicho muchas veces, y muchos son testigos de visiones. Dije. Si mi madre estuviera agonizante, me mirara a la cara y me preguntara, Billy, ¿qué será de mí? Dije, a menos que Dios me lo dijera, no lo sabría. No podría decirlo. Y eso mismo ha sucedido. Si mi madre se va, Él ciertamente me lo ha ocultado. Antes de que mi padre muriera, vi la visión de su partida. Cuando aún era pecador, vi a mi hermano, el primero, que se iba. Howard, les conté a todos, 2 o 3 años antes de que se fuera, sobre su partida. Pero, madre, él no me ha dicho ni una palabra. Y si se va, es algo que desconozco. Aunque el médico ha dicho que no vio cómo sobrevivió el domingo pasado. Y está bastante mal. Pero, sin embargo, cuando yo, hace como un mes, como le hice a la señora Broy, siempre me gusta estar pendiente de la gente, sabiendo que están cerca del final, para ver cómo están. Debemos estar seguros de esto. No queremos simplemente decir, bueno, quizás esté bien. Queremos estar seguros de que está bien. Una mañana tuve una larga conversación con mi madre. Me dijo, Billy, he vivido lo suficiente. Dijo, no tengo nada más por lo que vivir. Dijo, tengo que irme. Y añadió, prefiero seguir adelante, estar con papá y algunos de los otros niños que están allí. Los veo a todos a menudo. 5. Y cuando la subían a la ambulancia para llevarla al hospital, para administrarle glucosa, porque no podía comer nada, tuvieron que administrarle glucosa por vía intravenosa, le dije, mamá, todo está bien. Ella respondió, tengo muchas ganas de irme. Y le dije, mamá, si me dejaras un tesoro en la tierra de $100 millones para nosotros, sus hijos, o un hogar que nos dejara de ciudad en ciudad, no se compararía en nada con este testimonio que nos dejas. Estoy lista para irme. Es un tesoro que el dinero no puede comprar, saberlo. Así que, ante esto, me mantengo firme, creyendo en lo que he predicado. Es válido para mi madre, es válido para las madres de otros, es válido para todos nosotros. No pude decir, Dios, no te la lleves, porque sé que tan pronto como su alma mortal deje este cuerpo, tendrá otra esperándola, y volverá a ser una mujer joven, en tan solo unos minutos después de que salga de aquí. ¿Has notado alguna vez a un bebé al nacer, con sus músculos crispados y espasmódicos? Pero cuando llega a la tierra, recibe un espíritu y se convierte en un alma viviente. Y en cuanto el alma regresa de ese pequeño cuerpo, hay otra esperándola. Porque, primero, Dios crea el alma y el espíritu. Este solo va a los cuerpos. Y cuando salimos de aquí, solo cambiamos de morada y vamos a otra. Porque si este tabernáculo terrenal se deshace, ya tenemos uno esperando. Así que ese es nuestro consuelo. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Oremos ahora. Nuestro glorioso Padre Celestial, ¿qué podríamos hacer en estos momentos de tremenda necesidad si no fuera por ti? Pero nuestra esperanza se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Y nos alegra saber que hay una tierra más allá del río, que cuando termines con nosotros en esta tierra, solo trasladaremos nuestra morada a esa gloriosa tierra allá, donde no hay enfermedad ni angustia, muerte ni separación. Siempre estaremos contigo y con nuestros seres queridos. Por eso, te damos gracias por esta gloriosa esperanza que albergamos hoy.
Y, señor, me pareció difícil esta mañana bajar. No para servirte, sino sabiendo que estoy nervioso y me pregunto cómo podré abordar este mensaje para la iglesia, que siento que has puesto en mi corazón. Cómo me ha llevado el enemigo con él. Pero he llegado hasta aquí, al púlpito, en tu nombre. Y me encomiendo, con el mensaje y todo, en tus manos, y sé que eres más que capaz de llevarlo a cada corazón y proveer todo lo que necesitamos. Te lo encomendamos todo ahora, y a nosotros mismos, a tu servicio. Como mis labios son tu portavoz y mis oídos, tu oído. Bendícenos, Señor. 8. Y que otras madres, padres y los que vendrán en el futuro, si el mundo se mantiene en pie, se preparen y sepan también que algún día llegarán a esta hora a la que madre ha llegado. Ruego, Dios, que se preparen hoy. Porque nada más importa en el mundo. El dinero no compra, la popularidad no sostiene. Nada puede ayudar excepto Dios, y solo Dios. Y nos aferramos a su mano inmutable, sabiendo que Él ha dicho, el Señor ordena los pasos de los justos. Así, este pequeño sufrimiento que tenemos ahora en la vida presente significará muy poco. Como dijo el poeta, las fatigas del camino parecerán nada cuando lleguemos al final del camino. Ayúdanos, Señor, a proseguir hacia la meta del alto llamado, sabiendo que algún día, en un gran más allá, nos encontraremos en el dulce futuro. Bendice tus palabras ahora. Bendice a tus siervos. Que cada hijo de Dios aquí presente reciba consuelo y consuelo en esta mañana. Y, Padre, yo también necesito algo de eso. Te pido que me concedas todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Filipenses 3, 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 9. Ahora veo que aquí tenemos un grupo de pañuelos. Y los veremos en un momento. Vengo de un viaje de caza con un hombre cerca de Alaska. Saben, esta temporada, el otoño, es una época que reservo para reconstruirme y prepararme para las próximas temporadas del servicio. Diría que no soy muy fuerte de nervios. Tengo un sistema nervioso muy débil. Y me doy cuenta de que se necesita ese tipo de sistema para llevar adelante el ministerio que el Señor me ha dado. No se puede tener todo lo glorioso en la tierra. Físicamente, estoy muy agradecido por un cuerpo fuerte. Pero mi sistema nervioso, al estar en la línea entre lo natural y lo sobrenatural, te destroza. Nunca he intentado explicarle eso a mis congregaciones, porque no lo entenderían, porque yo mismo no me entiendo. Incluso los médicos que me examinaron y, al ponerme a prueba, me dijeron que nunca habían visto nada igual. Cómo se mueve de un lugar a otro. No entiendo sus investigaciones científicas ni lo que han hecho, su forma de hacer las cosas. Pero sé que algo me sucedió un día, cuando Cristo me atrapó. Fui transformado. 11. Y solo quisiera decir esto, para que me fortalezca. Parece un tema muy extraño esta mañana. Pero antes de empezar mi mensaje, para tranquilizarme, quiero decir que, al anunciar mi presencia, no sabía que mi madre iba a enfermarse. También di a conocer el servicio de esta noche. Si Dios quiere, estaré aquí esta noche, hablando, si el pastor está de acuerdo. El hermano Neville dice, sí, señor. Y quiero hablar sobre el Consolador ha venido esta noche. Ese es el servicio de esta noche. Tenemos un servicio de Santa Cena esta noche. Y todos están cordialmente invitados a venir y compartir esta Santa Cena con nosotros esta noche y para el mensaje. Fue la primavera pasada, cuando estaba en Alaska, o cerca de Alaska, en la Columbia Británica, para los servicios religiosos, que el Señor nos regaló un tiempo glorioso. Siempre me ha gustado estar al aire libre. ¿Me oyen bien desde atrás? Si pueden, levanten las manos, allá atrás. Siempre me ha gustado estar al aire libre. Como todos saben, mi familia sabe que allí, mi madre, que ahora está muriendo, era indígena. Y mi conversión nunca cambió mi amor por la naturaleza. Y me alegro, porque es donde veo a Dios. No salgo tanto a cazar. Es para estar a solas con Dios. Y cazo solo. 13. Y mientras estaba allí, conocí a guías excelentes. En Canadá y otros lugares, antes de adentrarse en la naturaleza, la comisión de caza te asigna un guía. Y ese guía tiene que estar contigo. Conocí a un maravilloso hermano cristiano, un joven pentecostal, un guía famoso en Canadá. Su esposa era una mujer gloriosa y salva. Tiene unos 40 años y 5 niños pequeños, de entre 18 y 2 años. Le habían concedido un amplio tramo de 800 kilómetros de la carretera a acampar a su puesto de guía. 14. Había algunos indígenas allá que no querían irse, y eran muy arrogantes, y pusieron un cartel que decía,
Si entran aquí, habrá derramamiento de sangre. Aún así, pasamos de largo y regresamos porque quería hablar con esos indígenas. Después de todo, la tierra era suya antes de ser nuestra, ¿saben? Y la primavera pasada lo pasé bien con ellos, hablándoles del Señor Jesús. Y un anciano, el padre de la tribu, tenía casi 100 años. Entendía por qué no quería irse. Entierran a sus muertos en un tronco y lo cuelgan de un árbol. Tenían 2 niños pequeños enterrados allí. Por supuesto que no quería irse. Entiendo por qué no querría irse. Y la reserva, el gobierno de Canadá, el dominio de Canadá, dijo que si se volvían arrogantes, simplemente los sacarían de allí y los obligarían a irse. Qué desagrado que hagan eso, con sus bebés colgados en los árboles. 15 y así, sin embargo, los ríos bajaron y nos cortaron el paso, y no pudimos regresar al campo donde íbamos a cazar osos pardos. Este señor Soutuik, era el guía y yo estaba con un pequeño pastor, Erie Biscal. Y su hijo, el señor Soutuik tenía un hermano menor, de entre 25 y 30 años, que sufría gravemente de epilepsia. El señor Soutuik se había convertido al cristianismo hace un año. Antes era vaquero, y su vida es bastante dura, ¿sabe? Pero él acababa de convertirse al cristianismo y era creyente. Y dijo, he leído su libro, hermano Branham. Y seguía insinuando sobre su hermano con la epilepsia. Dijo, oh, si tan solo pudiera llevar a mi hermano a verte. Bueno, ya sabes cómo te sientes. Estás indefenso, no puedes hacer nada, y te preguntas cómo pudo pasar todo esto. 16 en Canadá, generalmente los hombres ustedes, los que salen de viaje, saben, manejan caballos. Y me encantan los caballos y los animales. Suelen atarles un cabestro a la cola y dejarlos caminar con la cuerda de carga. Pero allí no se puede, por la pizarra. Se perdería un caballo, o incluso toda la cuerda. Así que simplemente tenemos que soltarlos y llevarlos al sendero. Yo estaba muy atrás, en un caballo joven, tratando de reunir a los descarriados y traerlos. Y el Espíritu Santo, en su gracia, descendió. Espoleé a mi caballo y seguí cabalgando, pasando la cuerda, hasta donde el señor Soutuik iba adelante, a través del bosque. Y le pregunté, ¿Bud? Él respondió, sí, hermano Branham. Le pregunté, ¿me crees? Él respondió, con lo que digas. Y le dije, tengo una sí dice el Señor para ti. Le dije, ve a buscar a tu hermano de Fort Saint John, que está a unas 1100 o 1200 millas, tráelo por la carretera. Vivía en una vieja choza con una vieja salamandra como estufa, y tenía a sus hijos allí. Y le dije, la primera vez que le dé un ataque epiléptico, quítale la camisa. Te daré algo que hacer. Échala al fuego y di, esto lo hago en el nombre de Jesucristo. Él dijo, lo haré. 17 Así que fue, mandó a buscar a su hermano y lo trajo allí. Y esa mañana tuvo que salir a recorrer el sendero con unos conservacionistas. Su hermano solía tener 2 o 3 ataques al día, y los tenía desde pequeño. Su esposa le tenía un miedo terrible cuando le daban esos ataques, porque se ponía violento. Era un joven muy fuerte. Y le dio un ataque después de que Bud se fuera. En lugar de saltar por la ventana, como solía hacer, para apartar a sus hijos, simplemente se le echó encima y le arrancó la camisa. Una mujercita, llena del Espíritu Santo, le arrancó la camisa, la arrojó al fuego y dijo, esto lo hago en el nombre de Jesucristo. Nunca más ha tenido uno desde entonces. Eso fue la primavera pasada. Muchas veces, sé que ha sido un poco difícil. La gente que no entendía decía, hermano Branham, ¿por qué iba a cazar? Simplemente no lo entendían. No hay necesidad de explicarlo. Quien atrapara a alguien allí, jamás lo atraparía. Hace unos 2 meses, o casi tanto, me desperté una mañana. Creo que no estoy seguro, se lo conté a la mayoría de la iglesia. Hay muchos aquí que me oyeron decir esto antes de que sucediera. Y en una visión vi un gran animal, parecido a un ciervo. Tenía cuernos grandes y altos. Y tuve que rodear un lado, una pizarra, así, para llegar a él. Era un animal muy famoso. Era un gran trofeo. Y había un hombre que vestía una camisa verde a cuadros. Y luego, en el camino, después de atrapar al animal, oí una voz que decía, esos cuernos miden 42 pulgadas de alto. Eso es más o menos así de alto. Y era un animal gigantesco. Y en el camino de regreso, vi un enorme oso grizzly de puntas plateadas. 19 Ahora, ese es el oso famoso. Hay 4 en la familia de los grizzlies. Uno es el de puntas plateadas, que es el famoso. El siguiente se llama, el nombre nativo Kadish, que es negro, con una oreja redonda.
El tercero es un grizzly regular, que es entre negro y marrón, un oso enorme. Y el siguiente es el Kodiak, que solo se encuentra en la isla Kodiak y el oeste de Alaska. Es grande, mamut, el más grande de todos los osos, pero es un grizzly. Pero el de puntas plateadas es negro, y el plateado está en la punta del pelo. Es el famoso, un oso muy nervioso y malhumorado. Le disparé al oso con un tiro al corazón, lo maté. Pero estaba cuestionando el pequeño rifle que tenía, sobre atraparlo. Y se lo había dicho a los hermanos. ¿Cuántos aquí me han oído contar sobre eso antes de que sucediera? Levanten las manos. Bueno, por supuesto, la mayoría, ven. 20. Entonces el señor Arganbrick me llamó y quería que fuera a Alaska. Bueno, en lugar de ir a Alaska, sentí la necesidad de regresar aquí para este viaje, aquí con Bud, porque se lo había prometido. Cuando llegué, le conté esto a su esposa y a todos los que estaban allí. Dije, pero, ¿quién de ustedes tiene una camisa verde a cuadros? Nadie tenía una. Bueno, dije, entonces debe ser otro viaje el que haré. Pero, en algún momento, el Señor me lo dará, exactamente. Así que dije, pensé que podría ser este viaje. 21. Bueno, seguimos con el viaje. El primer día, subimos a lo alto, por encima de la línea de árboles, donde no hay árboles en los glaciares, con nuestros caballos. El segundo día cazamos un poco y encontramos muchas ovejas con rizos de 3/4, etc. Pero simplemente no estaba bien. Y qué gran comunidad. Todos somos pentecostales y teníamos el Espíritu Santo. Tuvimos tiempo allá arriba para ver cómo cambiaban los colores en esas montañas, y allá arriba, donde solo vive Dios. Y lo pasamos también. No nos acostábamos hasta la 1 de la mañana, simplemente alabando a Dios y pasándolo en grande. 22. Y al segundo día, salimos. A unas 6 millas, detrás de los glaciares, avistamos unos carneros grandes. Dijimos, bueno, regresaríamos y a la mañana siguiente, al amanecer, estaríamos en camino. Así que partimos a la mañana siguiente antes del amanecer y, a las 9, estábamos arriba, donde habíamos visto en los glaciares. Pero en el camino de subida, vi mi primer caribú salvaje. Nunca había visto uno. He visto domésticos, en Laponia, etc. Pero no el caribú, que no es. Caribú es un nombre nativo, es un reno. Y normalmente tienen cuernos con paneles, como este, uno que va justo delante de su nariz, y luego un panel sale por delante. Y luego los cuernos se enganchan con otro panel de aproximadamente igual de ancho. Bud me había dicho. Quizás, dije. No, dije, no era un caribú, porque no tenía esos cuernos. Pero esa mañana, al subir, vi la vaca y el ternero. Nos apartamos y lo vi. Un toro joven corriendo. 23. Y el hermano Eddie, queriendo alimentar a los indígenas donde es misionero, hay un hombre excelente, proveniente de una casa encantadora, y su esposa acaba de salir de una casa elegante. Y tienen los brazos carcomidos y doloridos, llenos de pulgas, donde vivieron con los indígenas y demás, tratando de llevar a Cristo a los indígenas. Se necesita gracia para hacer eso. Viven allí de mantequilla de cacahuete y melaza y duermen en esas chozas donde las chinches, las pulgas y todo se los comen así, y aún así, para llevar el evangelio de Jesucristo. Así que el hermano Eddie se escabulló por la colina. Y me quedé allí sentado, asombrado, durante 2 horas al ver la gran montaña nevada. Pensé, Señor Dios, permíteme vivir aquí durante el milenio. Mira esos cuáqueros amarillos abajo en la colina y el arbusto rojo, y todo mimetizado con esas grandes montañas nevadas, reflejándose en los lagos. Hay algo especial en ello, podría sentarme allí y llorar, y llorar, y llorar, porque solo Dios puede describir eso. No hay nada que pueda hacerlo. Y mientras estaba sentado allí, pensé, bueno, me pregunto qué habrá sido del hermano Eddie. Fui a ver a Bud, y él también estaba sentado allí, disfrutando, como 2 horas. Nos levantamos y vi la cámara de Eddie allí arriba. En la cima de esas montañas no hay más que musgo de caribú, solo musgo, ahí arriba, donde no crece madera. Lo vi colina abajo. Tenía los dedos así, acechando a un joven caribú macho. Bueno, le disparó. Lo desparasitó y volvimos a subir. Bajé lo suficiente para conseguir agua. 25. Y estaba mirando a mi alrededor con los prismáticos. De alguna manera, a unos 3 kilómetros de mí, allí estaba mi animal. Lo vi. Dije, es él. Ese es. Dije, mira esta pizarra, tenemos que rodearla. Y dije, lo único es la camisa verde a cuadros. Miré, y Eddie llevaba una camisa verde a cuadros. Dije, Eddie, pensé que tú. Él dijo, hermano Branham, yo no, mi esposa debió haberla puesto ahí. Dijo,
Conseguí una camisa limpia esta mañana, pero no sabía que, mi esposa debió haberla puesto ahí. Dios nunca falla en nada. Él es simplemente perfecto. Allí tenía la camisa verde a cuadros. El guía dijo, hermano Branham, no sé cómo podrá llegar a eso. Le dije, no me importa si está a 80 kilómetros de distancia, es mío. Y dije, me pertenece. Y empezamos a rodear esa pizarra, justo, esa pendiente, justo por los lados. Y llegamos allí y encontré el Gran Caribú. Y en lugar de tener paneles, tenía púas. Nunca había visto uno igual. ¿Ven cómo hace Dios las cosas? Así que les dijimos a los chicos que bajaran por el barranco, tomaran los caballos y recogieran la carne, y nos encontraran abajo cuando bajáramos. Porque el hermano Wood miró a su alrededor y dijo, la visión del hermano Branham. Si fue cierta la sanación de mi hermano, con epilepsia, él encontrará a ese animal sin importar dónde esté. Así que dijo, solo nos buscan, tendremos la cabeza, y ahí abajo. 27 y cuando lo desollamos, con la piel, los cuernos y todo, pesaría unas 125 libras. Pero no solo la piel del cuerpo, sino solo la de la capa. Entonces dijo, hermano Branham, dijo, quiero preguntarle algo. Dijo, apenas podía despellejarlo aquí, él y yo, uno de cada lado. Dijo, ¿dices que estos cuernos miden 42 pulgadas? Dije, sí, señor. Dijo, me parecen de 90. Dije, miden 42. Y dijo, tengo una cinta métrica en mi alforja. Dije, muy bien, verás que es exacto. Dijo, entonces, según lo que me has dicho, en algún lugar entre aquí y donde nos encontremos con esos muchachos, con esa camisa verde, ¿vas a conseguir un oso pardo de puntas plateadas? Dijo, nunca he visto uno, y he vivido en estas montañas toda mi vida. Dije, pero es así dice el señor. 28 dijo, ¿sabes dónde está? Dije, no. Pero está entre aquí y esos chicos. Podíamos ver justo dónde estaban, a unos 5 kilómetros, en el límite del bosque. Dije, lo atraparemos. Menudo. Dijo, entonces, estaremos allí en 1 hora y media. Y me dices que vas a atrapar un oso grizzly enorme, un oso de orejas plateadas, entre aquí y esos chicos. Dije, eso es lo que él dijo. Dijo, allí está. Así que nos ensillamos los cuernos, los subimos a la cabeza y los arrastramos. Bajamos la colina hasta llegar a los glaciares. Y cuando llegamos a los glaciares hacía tanto calor que tuvimos que meternos un poco para refrescarnos. Pasamos por encima del glaciar y bajamos hasta llegar a un punto donde el agua salía por debajo del glaciar, y luego bajamos empezamos a adentrarnos en el bosque. Nos sentamos a descansar. Me giré y miré. Dije, mira, Bud. Parece una vaca, a unos 3 kilómetros de distancia. Levantó los prismáticos, miró y dijo, hermano Branham, ayúdame, es un rinoceronte de puntas plateadas. Dijo, míralo brillar bajo el sol. Dije, es él. Dije, bueno, vamos a buscarlo. Así que eso hicimos. Fuimos a buscarlo. En la visión, era demasiado tarde para despellejarlo. Tuvimos que esperar hasta el día siguiente. 29 luego, después de que atrapó al oso, regresó, y él dijo, ¿y dices que esos cuernos? Dijo, si esos cuernos miden 42 pulgadas, hermano Branham, me voy a desmayar. Le dije, no tiene por qué desmayarse, pero son 42 pulgadas, eso es lo que son. Así que llegamos a... Y pensé, en la visión, hermanos y hermanas que levantaron la mano hace un rato, que me oyeron contar esto antes de que sucediera, dije, debió ser Billy Paul. Era un niño pequeño. ¿Recuerdan que dije eso de alguna manita? Pero su niño tiene 18 años, y es del tamaño de Billy Paul. 30 y cuando llegué allí estaba Eddie con su camisa verde a cuadros. Vi su manita rodear esos cuernos, y cuando se acercó, tomó la cinta métrica, la puso aquí y la sostuvo, el niño puso sus manos. Dije, mira, Eddie, esas manitas en el cuerno. Y cuando levantó la cinta métrica así, me miró y se puso pálido. Dijo, hermano Branham, mire. Justo a la medida, 42 pulgadas exactamente. Quizás digan, hermano Branham, ¿por qué dice eso en una escuela dominical? Digo esto por esta razón. En el Antiguo Testamento, los antiguos sabios y profetas de aquellos que han fallecido, adoraban al Dios del cielo, quien les mostraba visiones. Amaban al Dios que, por su gracia, los amaba. Anhelaban una ciudad en algún lugar o algo dentro de ellos. Dejaron sus hogares y se convirtieron en peregrinos porque buscaban una ciudad en algún lugar. Contaron cosas que vemos que suceden hoy en día.
31 Ese mismo Dios que los amó, y por su gracia, hizo esas cosas por ellos, es el mismo Dios al que servimos aquí en este tabernáculo esta mañana, haciendo lo mismo. Y hay en nuestro corazón un anhelo por esa ciudad, algún lugar a donde han ido. Y por su palabra y por las señales de su poder, con el mismo espíritu y las mismas profecías, lo mismo que hizo allí con ellos, lo está haciendo por nosotros hoy. Y lo ven con prueba infalible de que es Dios y la verdad de Dios. Así que, donde quiera que esté esa gran ciudad, y donde quiera que estén reunidos, espero ver a mi madre moribunda, y a todos ustedes con ellos, allí en esa ciudad con aquellos. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Isaías, Jeremías. Porque la misma gracia de Dios que los amó, les dio visiones y les mostró lo que vendría, es el mismo Dios que hoy hace lo mismo por nosotros. Infaliblemente verdad. Es la verdad, amigo. 32 Padre Celestial, te estamos agradecidos. Supongo que porque querías que tuviera esas cosas, Señor, solo me estabas animando, sabiendo que se avecinaba un shock. No lo sé, tú sí lo sabes. Y sé que ya no soy un niño. Ya no soy el niño que se aferraba al delantal de mamá. Ya soy un hombre de mediana edad, pero oh, cuánto te amo, Señor. Cuánto creo en ti. Danos gracia ahora. Ayúdanos a enseñar tu palabra, para que otros puedan ver, aprender y conocerte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 33 Para el texto de esta mañana, creo que eso es todo, los servicios de esta noche, la comunión, el lavatorio de pies, etc. Eso es todo. Los he invitado a quedarse con nosotros, vayamos a San Mateo, capítulo 3, para leer un fragmento de las Escrituras. Quiero comenzar en el versículo 10 del tercer capítulo de San Mateo. 34 Y sé que hay muchos de pie, y lo odiamos por eso. Pero si algunos de ustedes se cambian con ellos, de vez en cuando. Disculpen la demora, pero ya entienden. Ahora la lectura de la escritura, ahora también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Pero quemará la paja con fuego inextinguible. Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo prohibió, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y se lo permitió. Quisiera tomar el texto de esa palabra del versículo 15. Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mateo 3, 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, 15 Respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 35 Muchas veces me he preguntado por qué ese Jesús de Nazaret, y muchas veces me lo han preguntado. ¿Por qué un hombre como Jesús tendría que ser bautizado? ¿Por qué esta persona sería bautizada como un acto de arrepentimiento y confesión, cuando él era el santo, inmaculado e inalterado Hijo del Dios vivo? ¿Por qué esta persona tendría que ser bautizada como un hombre que viene? El bautismo es después de la confesión. Él no tenía que hacer confesiones, porque era Dios. ¿Y por qué tendría que ser bautizado como lo fue, para arrepentimiento, porque no necesitaba arrepentimiento, porque él era el Dios infalible? Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. ¿Por qué tendría que ser bautizado? Juan 1, 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. 36 ¿Y notaron la frase anterior? Dijo. Así nos conviene cumplir toda justicia. En otras palabras, debe cumplirse. Toda la palabra que Dios ha hablado, debe cumplirse. Dios no puede decir nada sin que se cumpla. Cuando lo ha dicho, es una obra consumada. Ya está consumada cuando Dios lo dice. Dios nunca habla hasta que está listo para que suceda. Y cuando habla, es como si ya hubiera sucedido. Si eso no nos diera una base para depositar nuestra fe esta mañana. Cuando Dios dice una palabra, ya está consumada. ¿Y qué hay de las promesas que nos ha dado? Todo lo que ha dicho ya es una obra consumada. Por lo tanto, cuando recibimos su palabra en nuestro corazón, ya está hecha, está completa. Mateo 3, 15 Respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 37 ¿Y por qué entonces no responde a la pregunta, ¿se bautizaría? Muchos han dicho,
Pues, se bautizó porque era nuestro ejemplo. Eso es cierto, hasta cierto punto, en cierto lugar. Es cierto, pero no es toda la verdad. La verdad era que él era el antetipo, el sumo sacerdote. Y antes de que el sumo sacerdote pudiera ser ungido, tenía que ser lavado. 38. Quiero leerles un pasaje de las Escrituras, un momento, del libro de Éxodo. Creo que es el versículo 29 que escribí, o mejor dicho, el capítulo 29. Quiero comenzar aquí, en el versículo 4 del capítulo 29. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón, la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la corona santa, sobre la mitra. Tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Éxodo 29, 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 39. Mira, Aarón, el sumo sacerdote, antes de ser ungido, tuvo que ser lavado con agua. Por lo tanto, cuando Jesús, antes de ser ungido como nuestro sumo sacerdote, fue lavado con agua. Y entonces, no se le derramó aceite para ungirlo, como a Aarón, sino que fue ungido con el Espíritu Santo. Porque Juan dio testimonio de haber visto al Espíritu de Dios descender como paloma y descender sobre él, y una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. Así que la Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo cosas buenas. Mira, fue ungido. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 10. Y luego, subiendo del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1, 11. Y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1, 32. También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 40. Y antes de ser ungido, tuvo que cumplir con toda justicia. Verán, tuvo que ser lavado con agua antes de que la unción viniera sobre él. Y es un ejemplo muy hermoso de nosotros hoy, como sacerdotes de Dios. Primero debemos ser bautizados, confesar nuestros pecados y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, lavando nuestros pecados. Y entonces recibirán la unción, el don del Espíritu Santo. Verán, primero lavados y luego ungidos para el servicio. Ningún ministro debe subir al púlpito sin ser bautizado primero en el nombre de Jesucristo, porque solo hay, la remisión de pecados es solo en el nombre de Jesucristo, no en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El arrepentimiento y la remisión de pecados deben enseñarse en su nombre, comenzando por Jerusalén. Allí fue donde el Espíritu Santo descendió y ungió primero. Por lo tanto, un ministro o cualquier creyente debe primero ser lavado de sus pecados, en el nombre de Jesucristo, y luego ungido con el Espíritu Santo, para producir un testimonio de Dios. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 41. Y Cristo era el testimonio de Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora bien, dijo: Permite que así sea, Juan. Así es. En otras palabras, Juan, eres un hombre poderoso, un gran profeta, y tu revelación de mí es exactamente la verdad. ¿Sabes quién soy? Lo sabes, porque tu ministerio no provino de hombres. Tu ministerio provino de Dios. Nunca lo aprendiste de hombres. No te lo enseñaron en un seminario. Pero a los 9 años, te adentraste en el desierto, porque naciste siendo un niño peculiar y peculiar. Y desde tu nacimiento, Dios comenzó a tratar contigo. E incluso antes de tu nacimiento, el profeta te vio. Y eres una luz de este día. Y en el desierto, ¿sabes quién soy? Porque Dios, en el desierto, te dijo que habría una señal que me seguiría. Y ya has dado testimonio de ello, y lo sabes. Y nos conocemos mutuamente. Y es cierto que necesitas ser bautizado por mí. Pero permitamos que así sea, porque, Juan, si somos la luz de este día, debemos cumplir toda justicia.
Toda la palabra de Dios debe ser cumplido por nosotros hoy, porque nos conviene, es propio de nosotros. Porque si somos los verdaderos testigos de Dios hoy, Juan, somos las luces de este siglo. Y si somos las luces de este siglo, hay tanta escritura que debe cumplirse durante este siglo, y depende de nosotros. Aleluya. Depende de nosotros asegurar que se cumpla toda la justicia de Dios. ¿Y cuál es su justicia? Su palabra. Mateo 3:15. Respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 42. En otras palabras: Juan, tú sabes quién soy. Soy el sumo sacerdote. Es cierto, Juan, y necesito ser bautizado por ti. Pero debemos cumplir toda justicia. Y necesito ser bautizado por ti ahora, para cumplir la palabra de Dios, porque toda la palabra debe cumplirse. Y somos las luces del día, y depende de nosotros cumplir todo esto. Y sé que tu justicia y tu deseo es cumplir la palabra. Nos conviene. Somos las luces. La luz de cada época debería hacer lo mismo. Sabemos que debe cumplirse. Ustedes, que son espirituales y conocen la palabra de Dios, ven lo que Dios ha prometido. Ahora bien, la palabra no llegará fácilmente, sino que viene por la observación. Tienen que esforzarse por cumplirla. Sin embargo, nos conviene cumplir toda la justicia de Dios. Debemos hacerlo. 43. Y ahora Jesús reconoció en Juan que era un verdadero profeta. La palabra había hablado de Juan, y él sabía que era sin duda el profeta de la hora. Y Juan sabía que Jesús era el Mesías de la hora, y que ambos claramente lo entendían. Oh, si la Iglesia del Dios viviente pudiera comprender esto esta mañana y en sus corazones. Que la Iglesia no estuviera separada por barreras denominacionales, diferencias de credos y colores, etc. Que pudiéramos unirnos en el nombre del Señor Jesús, sin que nada nos apartara de la verdadera palabra del Dios viviente. Y seguir fielmente la línea de las Escrituras, para cumplir toda la justicia de Dios hoy. Porque cualquiera sabe que vivimos en la luz del atardecer. El profeta dijo: habrá luz al atardecer. Y así sabemos que vivimos en esa hora, la hora de la luz del atardecer, que el Señor Dios nos ayude a comprenderlo. Zacarías 14:7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Retrocedamos un poco y veamos algunos personajes que conocían su posición en su época y estaban dispuestos a soportar la crítica o cualquier otra cosa, para que la palabra de Dios se cumpliera. Tomemos, por ejemplo, a Noé y su época. Esto le correspondía a Noé después de haber conocido a Dios y conocido su plan para ese día. Ahora bien, no puedes hacer nada si no sabes lo que haces. Debes saber qué es la voluntad de Dios. Debes saber qué es su plan y su deseo, y que te ha sido revelado. Entonces nada lo detendrá. 45. Ahora bien, Noé lo sabía porque no había recibido su ministerio de una escuela de educación, sino que había hablado cara a cara con Dios. Y sabía que se avecinaba un diluvio. Sabía que la lluvia caería del cielo como ríos que se abren, aunque esto era totalmente contrario a la ciencia en aquella época. Los científicos, sin duda, criticaron a Noé y dijeron: podemos demostrarte científicamente que no hay agua allá arriba. Porque ellos eran de una época muy avanzada, más avanzada que la nuestra, más científicos que nosotros. Jesús se refirió a ello, como era en los días de Noé. Cómo construyeron la Esfinge y las pirámides, y cosas que hoy en día no podemos tocar. Y eran grandes científicos. Tenían colores y otras cosas, y líquido para embalsamar en aquella época, lo que les permitía hacer una momia. Nosotros no podríamos hacerlo hoy ni aunque tuviéramos que hacerlo. Eran más avanzados que nosotros. Y podían demostrar que allí no había agua. Pero, aún así, a Noé le convenía, tras conocer el plan de Dios, seguir trabajando en el arca, pues sabía que solo esa arca flotaría. No importaba si se demostraba científicamente que no había agua allí. Si la palabra de Dios había dicho que llovería, llovería. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 46. Y permítanme detenerme aquí para decir esto, por los enfermos. Si su caso es tan grave que quizás el médico diga que no hay esperanza, ¿qué importa si Dios les dice: voy a dejarlos vivir? Como diría el médico o algún científico, la religión de la que hablan, el Espíritu Santo, sus lenguas y sus manifestaciones son solo una ilusión mental. Que no están llenos del Espíritu Santo. Que no existe tal cosa.
Y miles de clérigos declaran hoy que están completamente alterados, que no existe tal cosa. 47 Y luego, como algunos me han dicho, ¿por qué no te unes a una buena denominación y usas tu influencia para promoverla? Y dijeron, este grupo pentecostal con el que te estás metiendo no son más que unos charlatanes religiosos. Y no existe tal cosa. Solo están mentalmente alterados. No tienen lo que dicen. Podemos demostrar que no lo tienen. Ay, hermano, llegaste demasiado tarde. Sabemos lo que tenemos. Nacimos de nuevo del Espíritu Santo, porque vemos sus obras entre nosotros, tal como sucedió en los tiempos bíblicos. Si crees en ese mismo Espíritu Santo, ¿por qué no hace lo mismo en tu iglesia? Porque Él no puede cambiar. Él es Dios. 48 Así que, sin importar las pruebas científicas, que solo somos emocionales, que solo estamos mentalmente perturbados, que esta gran religión nuestra no tiene nada de especial, que no es lo que debería ser, etc. Que solo somos unos marginados, no lo crean. No lo crean. Si su hija llega a casa de la escuela y dice, mamá, hoy demostramos que el cráneo del ser humano es igual al del chimpancé. O, hemos estudiado y sabemos que todos venimos de una sola célula, que somos simplemente animales. No lo crean. Digan lo que digan, teólogos, médicos, científicos o maestros, aférrense a la palabra de Dios. Porque, recuerden, estamos construyendo, como Noé en su época, un arca. Y Noé sabía que si no terminaba el arca, no solo su propia casa se salvaría. Así que conocía el plan de Dios. En medio de las críticas, no le importó en absoluto. De inmediato, golpeó el arca. 49 Así que, por mucho que digan, no existe el bautismo del Espíritu Santo. No existe la sanidad divina, nos corresponde, nos conviene, cumplir con toda justicia, resistir esta hora de prueba y golpear el arca del Señor. Dicen, hermano, estás liado con tus bautismos y demás. No deberías bautizarte en el nombre del Señor Jesús. Anoche hablaba con una pareja encantadora. Hay un joven que acaba de bautizarse y cree que hay un solo Dios. En una reunión de empresarios no le permiten testificar porque no cree que haya tres dioses. Ahora bien, digan lo que digan, nos conviene, que cumplamos con toda justicia. La palabra seguirá siendo la misma cuando las asociaciones de empresarios y todo desaparezcan, y las iglesias dejen de existir. La palabra de Dios siempre seguirá siendo la misma. Nos conviene cumplir con toda justicia. ¿Acaso los profetas no profetizaron sobre este día? Recuerden, esos críticos, que les conviene cumplir eso también, porque también debe cumplirse. 51 Pero a Noé no le importó. Siguió adelante porque conocía el plan de Dios. Sabía lo que Dios iba a hacer, hermano Kid. Conocía el plan de Dios porque había hablado con Dios, y era conforme a la palabra de Dios, y siguió adelante, de todas formas. Ya sea que la ciencia pudiera probarlo o cualquier otra cosa, o cuantas críticas se le hicieran a Noé, él se mantuvo fiel a la palabra de Dios y se aferró a ella de inmediato. ¿Por qué? Le convenía, porque Noé era un profeta, y le convenía guardar la palabra de Dios. Se mantuvo fiel a ella. Es propio de cualquier profeta, un verdadero profeta de Dios, permanecer fiel a la palabra. Independientemente de lo que la ciencia pueda decir, y de lo que esto pueda probar, o algo así, le convenía que cumpliera toda justicia. 52. El hermano Branham hace una pausa para leer una nota. Muy bien. Me mandaron a orar por mamá de inmediato. Oren por ella ahora. El doctor acaba de irse. Muy bien. Ahora, Señor Jesús, estoy aquí. Es mi madre. Si se va, encomiendo su alma en las manos de Dios. Pero aquí hay un mensaje que debe continuar, Señor. Hay seres vivos aquí que deben morir. Ayúdame, Señor. Soy tuyo. En el nombre de Jesús. Nos conviene. Me conviene ahora que cumplo con toda justicia. La palabra de Dios es primero. No hay amor como el amor de Dios. 53 Ahora bien, Noé, sin importar las críticas que recibiera su padre, él sabía dónde estaba. Así que se mantuvo fiel a la palabra y construyó el arca para la salvación de su familia, porque le correspondía hacerlo. Le correspondía a Noé hacerlo. Le corresponde a todo cristiano mantenerse fiel a la palabra. Exactamente. Manténganse fieles a la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, ustedes pasarán, yo pasaré, las iglesias pasarán, las organizaciones pasarán. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Sé fiel, fiel peregrino. 54 En los días de Enoc, justo antes del diluvio, cuando Enoc miró hacia afuera y vio a Noé construyendo el arca, Enoc era un profeta. Enoc sabía que era un tipo.
Y sabía que antes del diluvio, debía dar ejemplo, así que una tarde le convenía dar un paseo. Le convenía dar este paseo con Dios. Y, de alguna manera, ese día cambió de rumbo. En lugar de rodear la ladera de la colina, tomó el camino real y simplemente siguió caminando. Y no lo encontraron, porque no existía, pero había seguido caminando por el camino real. Oh, Dios, haz que sea como Enoc. Cuando llegue la hora de tomar el camino, haz que encuentre el camino real. Puedo ver a Enoc. Como él sabía, le convenía, pues era profeta y sabía lo que iba a suceder. Así que lo veo despedirse de su esposa con un beso y decirle, cariño, te veo luego. Toma a sus hijos y les da un beso de despedida. Y baja a su hijo y a su hija casada y les da un beso de despedida. Y ellos dicen, ¿a dónde vas, padre? ¿Vas a dar un paseo? Sí, a dar un paseo. Pero ese día no tomó el camino familiar. Tomó el camino del rey y siguió hacia la gloria. Le convenía hacerlo. No quería irse, pero le convenía cumplir con toda justicia, porque era un ejemplo de la iglesia de hoy. Era un ejemplo de la iglesia que dará un paseo una de estas tardes. Vamos a tomar el camino del rey y allá vamos. 56 Sí, era conveniente para Noé, era conveniente para Enoc, que cumplieran toda justicia. Luego quiero hablar de otro hombre. Había un hombre llamado Daniel. Vivía en una época de críticos. Los hijos de Israel habían sido llevados de su tierra natal a Babilonia, y allí estaban tristes, y habían estado allí unos 70 años. Pero había un joven profeta que descendió con ellos, llamado Daniel. Él y un pequeño grupo, un puñado de hermanos, se habían reunido y habían jurado a Dios que no se contaminarían con las modas de la época. No iban a jugar con las comidas del rey. No iban a beber sus bebidas alcohólicas. No iban a asistir a sus fiestas. Pero sí iban a mantenerse santos y dedicados a Dios, porque así les convenía. Daniel 9:2 En el año primero de su reinado, yo Daniel miré en los libros el número de los años, de que palabra de Jehová vino al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 57 A Daniel, por ser profeta, le convenía apegarse a la palabra. Cualquier profeta verdadero que conoce la palabra de Dios, si no la conoce, no es un profeta verdadero. Un profeta verdadero se apega a la palabra. Sea lo que sea que la palabra diga, se apega a ella. No importa la tendencia del día, ni lo que diga la iglesia moderna, ni lo que diga otra persona, ni lo que haga otra cosa, el verdadero profeta se apega a la palabra. 58 Y Daniel sabía que si se apegaba a la palabra, el costo sería su popularidad, su comunión con los demás hermanos, muchas cosas. Pero se plantearon el problema de orar a cierto Dios, y luego podrían volver a orar a cualquier Dios. Pero, ¿saben? Hay algo sobre Dios. No transigimos con él. No hay transigencia con Dios. Dios simplemente sigue siendo Dios. Él no espera que el domingo seamos cristianos, alabándolo y adorándolo. Y el lunes, indecisos y desautorizados, con todo tipo de pensamientos como, quizás me equivoqué y debí haber hecho esto o aquello. Nos mantenemos centrados en la palabra de Dios y nos aferramos a ella. 59 Así que encontramos que a Daniel, como profeta, le convenía apegarse a la palabra, pasar a lo que pasara. Así que se emitió un decreto que decía que cualquiera que adorara a otro Dios, aparte del que habían elegido, en otras palabras, si no cooperan con nosotros, los arrojaremos al foso de los leones. Pues bien, a Daniel le convenía cumplir con toda justicia, no adorar a ningún otro Dios ni enredarse con el mundo, solo a Dios. Así que simplemente abrió las contraventanas, levantó la ventana, abrió las cortinas, miró hacia el este y oró 3 veces al día, como siempre. ¿Por qué? No para escabullirse y esconderse, sino para abrir las ventanas. Que lo vea cualquiera que quiera. No se avergonzaba de su religión. Daniel 6:10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 60 Porque es propio de un cristiano no avergonzarse de su religión. Como dijo Pablo en el pasado, de la manera que se llama herejía, locura, así adoro al Dios de nuestros padres. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, dijo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es, no avergonzarse del Evangelio. Es lo que se sostiene en las horas en que el barco se mece y desaparece toda estrella, y la luna y las estrellas, y las tormentas azotan. Sigue siendo así, porque es el Evangelio de Jesucristo. Daniel fue fiel. Le convenía.
Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 61. A los jóvenes hebreos les convenía, después de haberse declarado fieles a Dios, ser ellos mismos. Les convenía. No les importaba el horno de fuego. Bajo duras pruebas, ¿qué les importaba? Habían tomado una postura firme. Oh, Dios, si los cristianos de hoy pudieran ver eso. Seguiré mi camino con los pocos despreciados del Señor. He comenzado con Jesús. Oh, Señor, llévame adelante. Ante las pruebas, los problemas, las angustias, la muerte, la enfermedad, el dolor, aún confiaré en Jesucristo para mantenerme firme. En Cristo, la roca sólida, me mantengo firme. Todo lo demás es arena movediza. Todo lo demás se hunde. Reinos caerán, naciones se desintegrarán, denominaciones se dispersarán y teólogos morirán. Pero la palabra de Dios siempre permanecerá igual. Sí, les convenía tomar una postura firme. Y les convenía, después de tomar una postura firme, permanecer firmes. 62. Cuando vengas esta mañana, creyendo que Dios te sanará, y te pongas firme, te conviene no testificar nada en contra de ello. O no vengas. Así es. Si no sientes que Dios te sanará, aléjate. Solo te estás burlando. Si esta mañana, al llamar al altar, sientes que quiero ponerme firme por Cristo, si lo sientes, cuenta el precio. Cuenta a tus hombres, ve si puedes ir a la batalla. Ve si estás listo. Si no te sientes listo, no vengas. Pero si algo te dice, este es mi día, esta es mi mañana, entonces vendrás, y allí permanecerás para siempre. No te muevas en absoluto, no importa si la muerte te acecha y la niebla te da en el rostro. ¿Qué te importa? Quédate ahí. Porque los cielos y la tierra pasarán, mis palabras nunca fallarán. Permanecerás con ello. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 63. Cuando dices, creo en Jesucristo como mi sanador. Creo, esta mañana, que Él sanará mi cuerpo enfermo. Algo me dijo que viniera a la iglesia. Estoy aquí entre los creyentes. Me mantengo firme esta mañana. Lo creo. Voy a subir para que oren por mí. Cuando oren por mí, me mantendré firme. No importa cuán oscuro se ponga el día o dónde esté, me mantendré firme. Te mantuviste firme porque te conviene. Después de una confesión, debes mantenerte firme. Así es. Te corresponde, como cristiano, como creyente, mantenerte firme en tu convicción. No dejes que el diablo te desvíe. Siempre estás confundido. Siempre estás fuera del camino principal. Siempre estás entrando y saliendo. Y así es como no puedes quedarte en ningún lugar. No puedes confiar en ti mismo, o nadie puede confiar en ti. Tienes que mantenerte firme. Y cuando hayas hecho todo lo posible por mantenerte firme, mantente firme. Sigue manteniéndote firme. Así es. Debemos hacerlo. Nos corresponde. Nos corresponde hacerlo. 64. Le correspondía a Elías, como correspondía a Elías el profeta, mantenerse firme para cumplir la palabra de Dios, porque la conocía. Y sabía que este arzobispo, Jezabel, y todas sus diferencias denominacionales se mezclaban con la corriente del mundo. Le correspondía a Elías, como profeta, mantenerse firme, y mantenerse solo. Le dijo a Dios, todos se han ido menos yo, y estoy solo. Eso era lo que él sabía. Dios dijo que tenía a otros que estaban adoptando la misma postura. Quizás no en la misma posición que Elías, porque él era el blanco de la nación. No recibían críticas como él, porque todos le disparaban directamente, porque él era el profeta. Pero le correspondía, en medio de la prueba, en medio de la crítica, en medio de la indiferencia, le correspondía a Elías, como profeta, ponerse de pie ante Dios y mantenerse firme. Nos corresponde cumplir toda justicia. Ese gran hombre poderoso, presagiando este día en que las religiones de Jezabel y otras cosas, como las que tenemos hoy, están surgiendo, intentando dominar. Es propio de un siervo de Dios, sin importar lo que digan o suceda, mantenerse firme, porque nos corresponde permanecer fieles a la palabra. 1 Reyes 19:10. Y él respondió:
He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. 1 Reyes 19:14 Y él respondió. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. 1 Reyes 19:18 Pero yo haré que queden en Israel 7000. Todas rodillas que no se doblaron ante Baal, y bocas que no lo besaron. 65 Elías sabía que era profeta. Tuvo visiones. Dios lo había vindicado como profeta. Así que no importaba si sus hermanos nunca, decenas de miles. Solo mira a los israelitas, millones de ellos, gente que decía creer en Jehová, se habían organizado. Se habían modernizado, como lo son hoy. Se modernizaron. Comprometieron con su palabra. Aleluya, pero le convenía a Elías cumplir con toda justicia. Así que se quedó allí, solo, clamando contra los males. Si le hubieran quitado la vida, ¿qué importaba? Le convenía cumplir con toda justicia. Había maldad en la tierra. Había indiferencia en la tierra. Había errores bíblicos en la tierra. Y le convenía a Elías cumplir con toda justicia, defender a Jehová. Y Jehová defendió a Elías. Amén. Le convenía. 66 Abraham. Le correspondía a Abraham apartarse de la incredulidad. Le correspondía a cualquier creyente apartarse de la incredulidad. A Abraham le correspondía caminar en una tierra propia, solo él y Dios, porque era profeta. El mundo no entendía por qué Abraham tomó tal decisión. ¿Por qué dejó su hogar? ¿Por qué dejó su iglesia? ¿Por qué dejó a su pueblo? ¿Por qué cometió una imprudencia tan grande, peregrinar en una tierra extraña donde no hay agua ni alimento? ¿Por qué se adentró en esos desiertos desolados donde los hombres aún no habían entrado? Pero le correspondía, por ser profeta, apartarse de toda incredulidad y caminar a solas con Dios. Dios le dijo, apártate, y te bendeciré. Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 67 Cuando te separas de toda incredulidad, Dios te bendecirá. Y es conveniente para cada uno de nosotros, sin importar el precio, separarnos del mundo incrédulo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice Dios. Yo os recibiré. Es conveniente para nosotros, como hombres y mujeres de Dios, mantenernos firmes en esta hora oscura que vivimos. 2 Corintios 6:17 Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. 68 Abraham, sin importar lo que pensaran los demás, se apartó. ¿Por qué? Había visto a Dios. Tuvo una visión. La visión era verdadera, la visión se hizo realidad. Sabía que Dios estaba con él, Abraham, al hacer una declaración tan precipitada. Un hombre de 100 años, una esposa de 90, ella estéril y él estéril, que iban a tener un bebé a esa edad. La ciencia médica de aquella época lo habría llamado un poco errático. Lo habrían llamado loco. Pero le sentaba bien. Aleluya. 69 A veces, si es según la palabra, se vuelve errático. Dios le había hablado y le había dicho, Abraham. Dijo, sí, Señor. Soy el Dios de tus padres. Soy el Dios de la eternidad. Soy el Shaddai, soy el seno, soy el pecho, soy quien da fuerza. No me importa tu edad, Abraham. ¿Qué me importa? No me importa lo estéril que seas, ni lo estéril que sea su vientre, te daré un hijo. Y Abraham dijo, creo en ti, Dios. La Biblia dice, no dudó por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció, alabando a Dios. ¿Por qué? Le convenía. Había visto la mano de Dios obrar con poder. Romanos 4:20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 70 Oh, Tabernáculo Branham, ¿qué clase de palabra pronunciaremos en el día del juicio? Cuando hayamos visto su mano poderosa, su poder, su gloria, lo que él dijo, nunca falla. Hemos visto su persona, la gran columna de fuego, una luz que cuelga en esta habitación. Lo hemos visto allá, la ciencia ha tomado fotografías de ella, y todo. Y escuchen el mensaje, directo y directo. Apártense de, no se asocien con nada de incredulidad. Nos conviene que cumplamos toda justicia. 71 Abraham confesó ser un peregrino y un extranjero.
No tenía nada que hacer, no conocía a nadie en la tierra. Caminó con Dios, porque le convenía, pues lo había visto. Le convenía. Cuando todos esos reyes se reunieron allí, ya saben, para convertirlo en un personaje importante, todos los reyes, después de que Abraham obtuvo esta gran victoria, cuando los reyes se encontraron con él allí, todos los hermanos denominacionales, y le dijeron, ¿sabes, Abraham, haremos un trato contigo? Haremos esto y aquello. Él dijo, no tomaré nada de la correa de un zapato. No es que digas, le hice algo a Abraham. Oh, le convenía, pues sabía, aleluya, que Dios le había jurado, te daré todo lo que mires, al este, al norte, al oeste o al sur. Génesis 14, 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré nada de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué importa si tenemos un centavo o 10 centavos, si tenemos algo para comer o no, si estamos vivos o muriendo? Dios prometió, los mansos heredarán la tierra. Nos corresponde, nos conviene, vivir como tal, actuar como tal, para cumplir con toda justicia. Dios quiere hombres y mujeres que se mantengan firmes y cumplan con toda justicia. Por supuesto, la justicia es su palabra. Mateo 5, 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 73. Como dije al principio del sermón, esa es la razón por la que Jesús fue bautizado. No importa cómo, si afirmaba ser el Hijo de Dios, entonces ser bautizado para la remisión de los pecados. No tenía ninguno, pero tenía que ser lavado, porque era el sumo sacerdote. Tenía que cumplir con toda justicia. Dijo, acéptalo, Juan. Sé que lo sabes. Sé que lo sé. Y nos conocemos. Pero lo permitiremos, pero así nos conviene. Amén. Aleluya. Entonces seguiré el camino de los despreciados del Señor. Me conviene, les conviene a ustedes, como siervos de Dios, que sigamos el camino de los despreciados del Señor. Que andemos piadosamente, con justicia y santidad en esta vida presente, despojándonos de todo peso que nos asedia, y poniendo la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Amén. Mateo 3, 15. Respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 74. Le sentaba bien a Abraham cuando subió allí, y Dios le dijo, toma a este niño. Tienes unos 120 años. Y tienes un niño aquí, de pelo rizado. Es un niño muy dulce. Pero quiero que lo lleves al monte y lo ofrezcas en sacrificio. Por medio de él haré de ti muchas naciones. ¿Cómo era posible? Parecía que Dios se había enredado. Voy a tomar, por medio de Isaac, y bendeciré al mundo entero, a cada nación con él. Pero quiero que lo lleves allá arriba y lo mates. Por medio de la descendencia de Isaac, aleluya. Por medio de la descendencia de Isaac bendeciré a todas las naciones bajo los cielos. Pero quiero que lo lleves allá arriba y lo mates. Génesis 17, 4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17, 6. Y te haré muy fecundo, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Génesis 18. 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Romanos 4, 18. El cual creyó en esperanza contra esperanza, para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. 75. Ese padre anciano, severo y robusto, con la leña en un saco a la espalda, guiando un burro. Vaya. El pequeño Isaac caminando delante de él. No dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Le convenía. Porque Abraham mismo dijo, lo recibí como a uno de entre los muertos, y estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para resucitarlo. Amén. Le convenía a Abraham cumplir toda justicia. Sabía de lo que hablaba. Conocía a su Dios. Sabía que lo que Dios decía era poderoso para cumplirlo. Cualquier promesa que Dios hiciera, Dios era poderoso para cumplirla, sin importar lo que hiciera. Así que, le convenía a Abraham cumplir toda justicia. Romanos 4, 20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también le volvió a recibir en figura.
76 En Pentecostés, les convenía a los discípulos ir a ese aposento alto. ¿Por qué? ¿Por qué les convenía? Porque habían conocido a un hombre, un carpintero, conocido en todo el mundo, un extranjero galileo de mala fama, ilegítimo. Pero lo habían visto resucitar muertos. Lo habían visto abrir los ojos de los ciegos. Lo habían oído predicar la palabra de Dios pura. Y sabían que era el Mesías. Habían visto todas las señales a su alrededor. Habían oído a Dios hablar desde los cielos. Habían visto esa columna de fuego suspendida sobre él. Sabían que era el Mesías. Y cuando les dijo, me conviene irme, pero quiero que suban a la ciudad de Jerusalén y se queden allí. Esperen. ¿Cuánto tiempo? Hasta. ¿Cuánto tiempo será eso, Señor? Solo hasta. Hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Entonces serán mis testigos. ¿Cuánto durará, Señor? A esta generación, y a aquella generación, y a cuantos el Señor nuestro Dios llame. A Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero, antes de que te vayas, quiero que esperes. Voy a hacer algo por ti. Lucas 24, 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Juan 16, 7 Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hechos 1, 13 Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. 77 Les convenía subir al aposento alto, pues habían visto su poder. Sabían que había muerto. Tan muerto que hasta la luna y las estrellas lo presenciaron. Escondieron su rostro para no brillar. La tierra supo que estaba muerto, hasta que se estremeció con una nerviosa postración. Las rocas, que habían estado allí desde la destrucción antediluviana, brotaron del suelo. Sabían que ese era el Mesías. Sabían que su palabra era que enviaría de regreso el Espíritu Santo. Sabían que era una promesa. Sabían que tenían que esperarla allá arriba. Lo habían visto. Sabían que estaba muerto. Sabían que había resucitado. Lo habían visto, por lo tanto, sabían de qué hablaban. Hasta que uno no sabe de qué habla, no puede decir mucho. Pero cuando sabes de qué hablas. Si crees que esto es emoción, ven a disfrutarla una vez, entonces sabrás de qué hablas. No es emoción. Es el poder de Dios para salvación. Es el Espíritu Santo. Sé de lo que hablo. Todos lo han recibido y saben de lo que hablan. 78 A los discípulos les convenía, cumplir su palabra, esperar en Jerusalén. Así que subieron a esperar en Pentecostés hasta recibir el Espíritu Santo. Porque entonces sabían que su ministerio no podía continuar hasta que recibieran el Espíritu Santo para dar testimonio de él. Sabían que estaban indefensos. Pero necesitaban su presencia, así que fueron a esperarla. A Pedro le convenía, después de que Jesús lo encontrara. En Marcos 16, dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Marcos 16, 15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 79 Era conveniente para San Pedro. El viejo pescador no tenía la educación suficiente para firmar con su propio nombre. Pero un día, al cruzar la hermosa puerta que Salomón había construido, vio a un hombre cojo. Tenía las rodillas y los tobillos débiles. No podía caminar. Había estado así. No tenía fuerzas. Un hombre de unos 40 años, y no tenía fuerzas. Pero cuando Pedro oyó el tintineo de la copa, miró hacia abajo y vio a un hombre lisiado tendido allí, y algo le latía con fuerza en el corazón. Había estado en Pentecostés, tenía el Espíritu Santo. Tenía la promesa de Jesús, así que le convenía decir, no tengo plata ni oro. Dio su testimonio, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, te lo daré si puedes recibirlo. Puedo imaginar al hombre decir, puedo recibirlo. Dijo,
Entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ponte de pie y sana. Y se agachó, lo sostuvo, para ejercitar su fe, y lo levantó así. Sus tobillos se fortalecieron, y él siguió saltando, alabando y glorificando a Dios. Hechos 3, 6. Entonces Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 80. Le convenía hacerlo, le convenía. Debió haberlo hecho, porque era un discípulo ungido. Había estado con Jesús. Todo el mundo lo sabía. El día anterior, en el Sanedrín, cuando lo reunieron, a él y a Juan, ambos ignorantes e incultos. Sabían que habían estado con Jesús porque oían su forma de hablar, su audacia. Sabían que algo les había sucedido. Y Pedro lo sabía. Así que le convenía a Pedro, le convenía porque tenía la promesa de Dios para ese día. Te daré poder. Te daré poder. Pisarás cabezas de serpientes y escorpiones. Todo lo que pidas en mi nombre, lo haré. Si le dices a este monte, muévete, y no lo dudas en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que has dicho se cumplirá. Le convenía a Pedro creerlo. Le convenía. Eso era lo que debía hacer, porque sabía que vivía en el día de esa comisión. Esa era la luz del momento. La resurrección acababa de ocurrir, el Espíritu Santo estaba allí. Le convenía. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá. Y se pasará. Y nada os será imposible. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 4, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 81. Le convenía a San Pablo. Después de ser crítico, y camino a Damasco un día, aquella columna de fuego que había guiado a Israel desde Egipto a la tierra prometida, que se había encarnado, había habitado entre ellos y había regresado a Dios, le habló. Y se preguntó: ¿Cómo puede ser Jehová? ¿Cómo puede ser? Y allí está, en la misma columna de fuego, colgado. Señor, ¿quién eres a quien persigo? Él dijo: Soy Jesús. ¡Ay, Dios mío! Lo comisionó, le dio su ministerio. Comisionó a Pablo, le dio su ministerio. Pablo había estado en la presencia de Dios, había visto la columna de fuego. Vio que Jesús, que una vez fue la columna de fuego, se había encarnado, había habitado entre nosotros, había regresado a la columna de fuego y lo comisionó para su ministerio. Aleluya. Nada lo conmoverá. Le convenía cuando se quitó los pañuelos del cuerpo y los envió a los enfermos. Le convenía, porque sabía que era el apóstol ungido. Vio las visiones de Dios, y Dios se le apareció y le habló, y lo vio suceder exactamente. Para Pablo era conveniente esforzarse por ayudar a la gente y cumplir la palabra que le había sido encomendada. Él era la luz del día. Era la luz para los gentiles. Lo sabía. Dios le había encomendado serlo. Él era la luz en aquel día. Así que, Pablo recibió la comisión. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 6. Y él, temblando y asombrado, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 19, 12. De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 82. Ahora nos conviene en este día. Lo sabemos. Acabamos de pasar por las eras de la Iglesia. Sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Lo sabemos sin lugar a dudas. Sabemos que tenemos la luz del Evangelio. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ningún clérigo en el mundo, ni ninguna otra cosa, puede desafiar eso. ¿Hasta dónde debe llegar esto? La promesa es para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame.
Hechos 2:38, Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 83 El profeta dijo: habrá luz al atardecer, y estas luces del Evangelio regresarían. Como el mismo sol que sale por el este y se pone por el oeste, regresará en los últimos días. Aquí estamos en los últimos días. Hemos recibido el Espíritu Santo. Lo sabemos. Hablamos en lenguas como lo hicieron en Pentecostés. Y sabemos, si pueden recibirlo, que el séptimo ángel ha dado el mensaje. Lo vemos vindicado por señales. Sabemos que estamos al final de la era de la Odisea. Sabemos que las luchas nacionales, las señales y los prodigios aparecen por todas partes. Sabemos que estamos en el tiempo del fin. Dios da testimonio de que nos corresponde, nos conviene, que cumplamos toda justicia. Naciones contra naciones, perplejos por el tiempo, angustia, todas estas cosas que hemos oído, si pueden recibirlas, Zacarías 14:7, pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 84 Que estamos en la última hora. Estamos en la era de la iglesia de la Odisea. Cada mensajero ha dado su era, ha dado su mensaje en su era. Y estamos aquí al final de la era, y vemos que Dios lo ha vindicado con señales y prodigios. Nadie puede negarlo. Él está aquí ahora. Él está en la iglesia. Él está en el pueblo. Nadie puede negarlo. Sabemos que Él está aquí. Y nos corresponde creer en su palabra. Nos corresponde creer en toda justicia. Nos corresponde. Nos corresponde cumplir todo lo que Él ha dicho. 85 La iglesia es débil, las iglesias de hoy. Estamos divididas en conflictos organizacionales, separación de hermandad. Metodistas, bautistas, presbiterianos, unitarios, trinitarios, quintuples, todo tipo de cosas. Estamos divididos. Así es como se supone que sea. Tiene que ser así. Entonces vendrá un mensaje. Oh, aleluya. Sabemos que es la misma columna de fuego que guió a Israel. Sabemos que el mismo ministerio que acompañó a Jesucristo, por esa columna de fuego que lo ungió, acompaña a la iglesia hoy. La ciencia lo ha demostrado. No necesitamos eso, Dios lo ha demostrado. Necesitamos que el ministerio de Jesucristo encaje en esa piedra de corona que viene allá, que ha llevado a la iglesia a un lugar hasta que el ministerio es exactamente como era cuando Jesús se fue. Exactamente. Las naciones se están rompiendo, Israel está despertando, las señales que los sabios predijeron. Los días de los gentiles contados, con horrores estorbados. Volved, oh dispersos, a vuestros hogares. Estamos en los últimos días. Y nos corresponde, nos conviene, cumplir con toda justicia. Recuerden, Jesús dijo: como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos recuerdan eso? Muy bien. ¿Qué era en los días de Lot? ¿Qué señal dio? Había 3 clases de personas en los días de Lot. ¿Correcto? Estaban el incrédulo, el que fingía creer y el creyente. Cada uno recibió un mensajero. Correcto. Cuando Abraham estaba sentado bajo su encina, ¿qué sucedió? Miren lo que sucedió. Un ángel descendió a Sodoma. Este hombre fue allí y les enseñó el arrepentimiento, que debían arrepentirse y volverse a Dios. ¿Qué sucedió? Solo salieron 3. Lot y sus 2 hijas. Su esposa se convirtió en una estatua de sal. Solo salieron 3, cuando un Billy Graham moderno les transmitió el mensaje. Y vemos que eso sucede hoy. Vemos, en la iglesia nominal, un mensajero que sale a predicar. Génesis 19:26, pero su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en columna de sal. Lucas 17:28, asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 87 Y hubo uno que vino a Abraham y a la iglesia elegida. Les dio una señal. Y sabemos que es verdad. Sabemos que es un hecho. Se sentó de espaldas a la tienda, le dijo quién era Sara, qué la atormentaba, cuál era su problema. Dio el mensaje exacto. Abraham supo que era Dios. Porque, inmediatamente después de decirlo, lo llamó Elohim, un mensajero, formado en carne humana, para llevar un mensaje a Sodoma y Gomorra. Y cuando vemos que las cosas que Jesús dijo que sucederían, nos conviene cumplir toda justicia. Nos conviene creer en la palabra de Dios. ¿Lo creen? Así sea ahora.
Génesis 18:10, y él dijo: Volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 88. Hermano Branham, estás desorganizado con el resto de las denominaciones. Puede que sea así. Permíteme que así sea ahora. Permíteme que así sea. Bueno, te iría mucho mejor si cooperaras. Permíteme que así sea ahora, pero así nos corresponde. Somos su pueblo, sus profetas, sus sabios. Nos corresponde cumplir con toda justicia. Así que, hagámoslo, inclinando la cabeza. Las naciones se quiebran, Israel despierta, señales que la Biblia predijo. Los días de los gentiles están contados, con horrores agobiados. Regresen, dispersos, a los suyos. Un día de redención está cerca, los corazones de los hombres desfallecen de miedo. Llénense del Espíritu, sus lámparas estén preparadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cerca. Los falsos profetas mienten, niegan la verdad de Dios. Que Jesús el Cristo es nuestro Dios. Qué cierto es eso. Oh. Pero caminaremos por donde caminaron los apóstoles. Porque el día de la redención está cerca, los corazones de los hombres desfallecen de miedo. Llénense del Espíritu, tengan sus lámparas preparadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cerca. 89. Mientras inclinan la cabeza, ¿les conviene, esta mañana, entregar su vida a Cristo? ¿Les ha hablado? Si es así, simplemente levanten la mano y digan: ahora acepto a Cristo. Me conviene entregarle mi todo, mi voluntad, esta mañana. Ahora levanto la mano y digo: Señor Jesús, ten piedad. Te necesito, oh, cuánto te necesito. Te necesito a cada hora. Que Dios los bendiga. Oh, bendito Salvador, vengo a ti. Te necesito, oh, te necesito. ¿Qué pasaría si estuvieras acostado donde mi madre está ahora? Te necesito a cada hora. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Te necesito, oh, Señor, te necesitamos. Te necesito a cada hora. Oh, bendíceme ahora. Señor, te necesito ahora más que en mucho tiempo. Pero vengo a ti. El hermano Branham continúa tarareando. 90. Padre Celestial, recorremos los valles, sabiendo que has prometido: no te dejaré ni te desampararé. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Así que vengo a ti. Si hay alguien aquí, Señor, que no esté bien de alma, si estuviera siguiendo el mismo camino que mi madre en este momento, oh Señor, que también tenga ese testimonio. Nos corresponde hoy, Señor. Estamos en el camino final, la era de la iglesia de la Odisea. Un mensaje. El rechazo del mensaje. La vindicación del mensaje. La presencia de Cristo demostrando que Él es el mismo, ayer, en los días de Lot, como en los días de su carne, y en los días de hoy. Ayer, hoy y por los siglos. Que te reciban ahora como su bendito Salvador. Concédelo, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 91. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Preciosísimo Señor. Las tentaciones pierden su poder, en verdad, Señor, cuando estás cerca. Te necesito, oh, te necesito. Si nos la has arrebatado, que su preciosa alma descanse en el cielo. Concédelo, Señor. Mi Salvador, vengo a ti. 92. Padre Dios, escúchanos. Nos corresponde cumplir con toda justicia. Sabemos lo que dice la palabra. No estamos en tinieblas. Sabemos lo que la palabra ha prometido. Ayúdanos, Señor, a cumplir con toda justicia, a cumplir tu palabra. Que cada creyente aquí tenga fe ahora, al acercarnos a los enfermos. Todos anhelamos vivir, Señor. Pero lo primero es la vida eterna, para ese mundo venidero. Escúchanos, Padre, mientras la congregación ora, especialmente a los enfermos y afligidos. Me pregunto si hay algún extraño con nosotros que nunca haya estado en el tabernáculo, que esté enfermo y busque la ayuda de Dios. Con la cabeza inclinada, todos ustedes. ¿Podrían levantar la mano, desconocidos para mí, que no me conocen, o yo no los conocería, y que ahora han acudido a Cristo en busca de ayuda? Simplemente levanten la mano. Que Dios los bendiga. Hay varios. Sí, solo crean.
Este mensaje no es en vano, es la palabra de Dios. 94. Veo a una señora, con la cabeza inclinada, que permanece con la mano en alto. Sufre de un problema cardíaco. Es la señora Nance. Es de Madisonville, Kentucky. Así es. ¿No es así, señora? Ya pueden levantar la cabeza. Tenían la mano en alto, simplemente la mantuvieron en alto. ¿Es cierto, no? Si lo es, levanten la mano. ¿Ven dónde vivimos, amigos? No conozco a esa señora. Nunca la he visto. ¿Pero qué es? Es una señal del Evangelio. Para que ustedes puedan, ¿creen que soy su profeta, señora? ¿De verdad? Sin embargo, somos desconocidos. No las conozco. Ese nombre era correcto, ¿no? Si estuvo bien, lo que sea que él les haya dicho, simplemente agiten la mano hacia la audiencia, para que puedan ver que era correcto. 95. ¿Qué pudo haber hecho eso? Jesús de Nazaret. Para que supieran que soy profeta de Dios y que les digo la verdad, porque así nos corresponde. Una mujer tocó su manto, y él se volvió y le dijo que su flujo de sangre se había detenido. La señora sentada a su lado también tiene un problema cardíaco. Es cierto. No la conozco. Usted sabe que no. Pero Dios la conoce. Él conoce su problema, ¿verdad? Señora Allen, ¿cree que Dios puede sanarla? Si ese es su nombre y su problema, levante la mano. Levante la mano, si es cierto. 96. Una señora sentada a su lado, se llama señora Bennett. Todas son del mismo lugar. Tiene problemas renales en lugar de cardíacos. Cree con todo su corazón que usted también puede sanar. ¿Lo hace, señora? Levante la mano y diga, lo acepto, y luego podrá irse a casa y sanar. Si puede creer. Está en Kentucky, en una ciudad llamada Madisonville. Sentada ahí atrás, una señora, la señora Bone. Está cerca de Madisonville. No vive en Madisonville. Me está mirando fijamente. Y ahí está ese ángel sentado justo encima de ella. Vive cerca de Madisonville. Se llama Bone. Problemas de sinusitis, asma, tos. Si es así, salude con la mano, señora. Cree en el Señor Jesucristo, y vuelva a casa y sane. 97. Problemas de garganta, señor. ¿Cree que Dios puede sanar los problemas de garganta y sanarle? Sana. Solo tenga fe en Dios. Señora Hopkins, la mujer de color, de Chicago. No la conozco, nunca la he visto. ¿Pero quiere sanar de ese nerviosismo y la sinusitis? Vaya, crea, y usted también podrá sanar. Señora Annes de Columbus, Ohio. Si cree en el Señor Jesucristo, regrese a casa y sane también. Estamos en el camino final. ¿Le cree? Nos corresponde cumplir toda justicia. Él prometió que se cumplirían. Estamos aquí. ¿Lo cree? 98. Bueno, impónganse las manos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Prometió Jesús que estas cosas ocurrirían en los últimos días? Digan, amén. Como fue en los días de Lot. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Dijo también esto. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Estás listo para tomar posición, creyente? Porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Es la justicia de Dios, que cuando estos pañuelos aquí, pongo mis manos sobre ellos en el nombre de Jesús, los toquen, sé que el Espíritu Santo está aquí, el mismo que estaba con Pablo. Le quitaron a Pablo, así sanarás, si tan solo lo crees. Creo que el mismo Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, está aquí esta mañana, demostrando el mensaje del último día. El gran Espíritu Santo mismo, personificándose, haciéndose hombre, haciendo sus obras. He estado esta mañana bajo circunstancias difíciles, saben lo que voy a escuchar al salir de aquí. Pero nos conviene que se cumpla toda justicia. Dios puso el mensaje en mi corazón. Ahora les conviene a ustedes, como creyentes, creer. Mientras se apoyen mutuamente, no habrá ningún enfermo entre nosotros, si creen con todo su corazón. ¿Están listos para tomar una postura firme? 100 ahora, Padre Celestial, traemos ante ti a esta audiencia, después de este mensaje. Señor Dios, seguramente la gente puede ver ahora que nos corresponde. Es propio de un profeta mantenerse firme en la palabra. Es propio de un miembro de la iglesia, es propio de ellos mantenerse firmes. Es propio de los enfermos creer en la palabra de Jesucristo, cuando dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Iba a llamar a una línea de oración, Señor. Pero el mensaje que me acaba de llegar por teléfono me ha conmocionado, Padre. Oh Dios, tu palabra dice,
Nos corresponde cumplir con toda justicia. Aquí están, cada uno. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 101 El Espíritu Santo aquí demuestra que está entre nosotros. Que el poder de Dios, el testimonio del Espíritu Santo, penetre en los corazones de estas personas ahora mismo, dándoles seguridad. Como la de Daniel, Noé, Enoc, Juan, Pedro, Pablo, Jesús, Abraham, como todos ellos, Señor. Eso nos conviene en esta era, donde se derrama el poder divino de la sanidad, se obran señales y prodigios, ha habido un gran despertar entre el pueblo, el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos. Han gritado, hablado en lenguas, profetizado, grandes dones, señales y prodigios. El ángel del mensaje, el ángel de la era, se nos ha aparecido en la forma del Espíritu Santo y nos trae el mensaje. Lo vemos cumplirse. Lo vemos tomar nuestros cuerpos y transformarnos de seres humanos mortales en agentes de Dios, para proclamar grandes y misteriosas señales y prodigios. Cuando vemos estas cosas, entonces nos conviene cumplir toda justicia. 102 Cuando sabemos que Abraham miró a Lot, que Daniel pudo mirar a Abraham, que Juan pudo mirar a Daniel, oh Dios, que Pedro y Juan pudieron mirar a Jesús, y que nosotros podemos mirarlos a ellos, y hoy vemos los mismos resultados entre nosotros, entonces nos corresponde cumplir con toda justicia. Que el poder de Jesucristo llene este edificio con fe divina, y sane a cada persona aquí, de toda aflicción y toda enfermedad, Señor. Y, como tu siervo, le encargo a este demonio que me ha estado presionando toda la mañana, que ha intentado hacerme bajar de este púlpito. Por la gracia de Dios, me quedé aquí. 103 A todos estos pobres, enfermos y sufrientes mortales de Dios. Sal de ellos, diablo. Te conjuro, por Jesucristo, el Dios viviente, que te apartes de esta gente y no los molestes más, pues se mantienen firmes como los niños hebreos en la hora de la prueba, para que se mantengan firmes y sean sanados desde ahora. Por el nombre de Jesucristo, conjuro a la enfermedad y a los demonios de esta congregación, que han venido a enfermar a esta gente, que se aparten de ellos. 104 Con la cabeza inclinada, con el corazón en Dios, voy a cantar una canción. Voy a intentarlo, con tu ayuda y la de Dios. Mi fe te admira. No quiero que dudes ni un ápice. Quiero que creas ahora. Nos conviene. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten las manos y digan, amén. ¿Cuántos creyentes? Digan, amén. ¿Cuántos se han impuesto las manos unos a otros? Digan, amén. Entonces nos conviene que cumplamos toda justicia. Mi fe te admira, Cordero del Calvario, Salvador divino. Ahora escúchame mientras oro. Quita todo mi pecado, el pecado es incredulidad. Oh, permíteme desde este día ser completamente tuyo. Mientras recorro el oscuro laberinto de la vida, y las penas me rodean, Dios, sé mi guía ahora. Sé tú mi guía. Ordena que la oscuridad se convierta en día, enjuga las lágrimas del dolor y no permitas que me aleje nunca de ti. 105 Con la cabeza gacha. Si mi querida madre ha fallecido desde que predico, que mi voz resuene en los cielos. El otro día me dijo, Billy, me has alimentado. Pagaste mi alquiler y la luz, dame algo de comer. Dijo, cariño, cuando eras pequeño, salía a la intemperie y cortaba leña, te hacía fuego para calentarte. Y cocinaba para ti con lo que teníamos en casa. Mírala allí tendida, y las pequeñas y débiles manos que lavaban nuestra ropa sucia. Estás indefenso, sin poder hacer nada. 106 Dije, mamá, en las manos del Dios viviente encomiendo tu alma justa. Ella ya no está. Todos se han ido. Mis hermanos son los únicos que quedan. El mensaje aquí en el púlpito fue bastante malo. Si ya no está, que Dios la bendiga. Si sigue con nosotros, y con nosotros hasta esta noche, por la gracia de Dios estaré aquí en el púlpito para cumplir con mi deber, pues me corresponde cumplir con toda justicia. Cuando lo sepa, cederé el servicio al hermano Neville, mi bendito pastor asociado.